El aire dentro de la caja del tráiler era una bestia viva y maloliente. Pesaba, se pegaba a la piel y sabía a metal, sudor y miedo. Javier tragó saliva, sintiendo la garganta como un papel de lija. A su lado, Sofía, una niña de no más de 15 años que había conocido en el albergue de Ciudad Juárez. Temblaba a pesar del calor sofocante. La había tomado bajo su protección, un juramento silencioso, hecho más por instinto que por obligación. Le recordaba demasiado a su propia hermana, Ana, a quien le había prometido un futuro lejos de la violencia de San Pedro Sula. Llevaban horas, o quizás días, en esa oscuridad metálica. El tiempo se había disuelto en el monótono rugido del motor y el violento vaivén del vehículo. Afuera, el sol de Chihuahua era un martillo incandescente, y dentro, el calor convertía el espacio en un horno. Eran más de 20 almas apretujadas, un mosaico de esperanzas y desesperaciones de Centroamérica y México. Se oían susurros, rezos ahogados y la tos seca de un hombre mayor en la esquina. «Falta mucho», murmuró Sofía, su voz apenas un hilo de sonido. Su rostro, que Javier apenas podía distinguir en la penumbra, estaba pálido. «Ya casi llegamos, Sophie», mintió Javier, aunque él también quería creerlo. El coyote dijo que el paso estaba cerca. «Pronto verás las luces. Podrás llamar a tu tía». Apretó su mano, un gesto que buscaba darle a ella la fortaleza que a él le empezaba a faltar. La promesa del coyote, un hombre sin nombre con una sonrisa llena de dientes de oro, resonaba en su cabeza. Un viaje rápido, seguro. En 2 días estarán comiendo hamburguesas. La realidad era esta caja asfixiante. De repente, el traqueteo familiar cambió. El camión redujo la velocidad y el sonido de las llantas sobre el asfalto fue reemplazado por el crujido de la grava y la tierra seca. Se desviaron de la carretera. Unos segundos después, un último y brusco frenazo los lanzó a todos hacia adelante, y entonces el motor se apagó. El silencio que siguió fue más aterrador que el estruendo. Era un silencio absoluto, profundo, antinatural. Solo se escuchaba el jadeo colectivo y el latido desbocado de los corazones en el interior del contenedor. Pasó un minuto, luego otro. Alguien cerca de la puerta golpeó suavemente el metal. «Hola, amigo», nadie respondió. Se escuchó el sonido de una puerta de coche cerrándose a lo lejos, seguido por el ruido de un motor que se alejaba rápidamente, desvaneciéndose en la inmensidad del desierto. El pánico, hasta entonces un murmullo latente, comenzó a florecer. Más golpes, esta vez más fuertes, desesperados. «Abran, no nos dejen aquí». Los gritos rebotaban en las paredes de acero, creando un eco de pura angustia. Javier sintió un nudo de hielo en el estómago. Abrazó a Sofía con más fuerza, protegiéndola del caos que empezaba a estallar a su alrededor. Miró hacia las minúsculas grietas en el techo, pero no se filtraba luz de ciudad, ni faros, ni nada. Solo la opresiva negrura. El aire ya no solo era caliente. Se sentía finito, como si cada bocanada fuera la última. Habían sido abandonados. La promesa del coyote se había convertido en una sentencia de muerte en medio de la nada. El aire en la bodega de Ciudad Juárez era una mezcla densa de polvo, sudor y el aroma dulzón de frijoles recalentados. Afuera, el sol de Chihuahua caía como un martillo sobre los techos de lámina, pero adentro, el calor era húmedo, sofocante, cargado con la ansiedad de casi 50 almas esperando. Javier, con la espalda apoyada contra una pared de adobe desconchada, observaba a Sofía. La chica, de no más de 14 años, estaba acurrucada en el suelo, dibujando con su dedo índice sobre una fina capa de polvo. Sus trazos eran infantiles, casi esperanzadores.
una casa con un techo triangular y un sol sonriente en la esquina. ¿Qué dibujas, Chapara?, preguntó Javier en voz baja, para no romper el frágil silencio que reinaba en el lugar, solo interrumpido por toses secas y el murmullo de rezos. Sofía levantó la vista. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban un cansancio que no correspondía a su edad. Una casa, susurró, con un jardín grande, como la que me contaste. Javier asintió, forzando una sonrisa que no sentía. Le había hecho una promesa a la madre de Sofía, una vecina de su aldea en Honduras, antes de que ella muriera en el camino, víctima de una fiebre que la consumió en el sur de México. Cuídamela, Javi. Llévala con su tía en Houston. Y esa promesa era lo único que lo mantenía en pie. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón gastado y sacó un trozo de pan duro que había guardado. Toma, guarda fuerzas. La chica aceptó el pan con gratitud, partiéndolo en dos y ofreciéndole la mitad. Javier negó con la cabeza. Come tú, necesitas estar fuerte. La tarde se desvaneció en una noche pegajosa que no trajo ningún alivio térmico. Las horas pasaban con una lentitud tortuosa hasta que, cerca de la medianoche, la puerta de metal chirrió al abrirse. Un hombre corpulento, al que solo conocían como el Güero, entró con una linterna. Su rostro estaba impasible, sus ojos fríos como piedras. «Es hora», dijo con voz rasposa, de pie, rápido y en silencio. «El que haga un desmadre se queda». «Entendido». Un movimiento colectivo recorrió la bodega. La gente se levantó, recogiendo sus pequeñas mochilas y bultos. El miedo era un olor más, mezclado con el sudor y el polvo. Javier tomó a Sofía de la mano, sintiendo cómo la pequeña mano de ella temblaba dentro de la suya. «No te separes de mí», le ordenó suavemente. Los guiaron por una serie de callejones sin alumbrado, un laberinto de basura y perros callejeros. El único sonido eran sus pasos apresurados sobre la tierra y el eco distante de la música norteña de algún bar. Finalmente, llegaron a un terreno baldío, donde la silueta de un gran tráiler se recortaba contra el débil resplandor de la ciudad. La rampa trasera estaba bajada, revelando una boca oscura y amenazante. «Adentro, rápido, muévanse», ladró el Güero. «Al fondo, hagan espacio, sin quejas». La gente comenzó a subir, empujándose en la penumbra. El interior olía a metal caliente y a algo químico. Javier ayudó a Sofía a subir y buscó un rincón contra una de las paredes, sentándola a su lado y rodeándola con un brazo protector. Escuchó el llanto ahogado de un bebé, una tos nerviosa, un último susurro de «Dios nos cuide». Entonces, un estruendo metálico hizo que todos se sobresaltaran. Las puertas se habían cerrado. La oscuridad se volvió total, absoluta. Por un instante, el único sonido fue la respiración agitada de 50 personas atrapadas en una caja de acero. Un segundo después, el motor del camión cobró vida con un rugido profundo. El suelo vibró bajo ellos y el tráiler se puso en marcha, comenzando el último y más peligroso tramo de su viaje hacia una promesa que, para muchos, nunca llegaría a cumplirse. El aire en la casa de seguridad era espeso, una pesada manta tejida con polvo, sudor y un miedo tácito. Ubicada en un rincón olvidado de Anapra, en Ciudad Juárez, la pequeña casa de adobe parecía absorber el castigador sol chihuahuense, liberando el calor lentamente durante toda la noche. Durante 3 días, este había sido su mundo. Javier miró a Sofía, que dormía en un colchón delgado en la esquina, con la respiración entrecortada. Se veía tan joven, apenas 16 años, una niña atrapada en una tormenta demasiado grande para ella. Sintió una punzada familiar en el pecho, el peso de la promesa que le había hecho a su madre, Elena,
allá en San Pedro Sula. Cuídala como si fuera tu propia sangre, Javi. Llévala a donde pueda tener un futuro, le había suplicado Elena, con los ojos rojos de tanto llorar y no dormir, poniendo la pequeña mano de Sofía en la suya. Ahora, Elena se había ido, víctima de la violencia, sin sentido que los había obligado a todos a huir. Y a Javier le quedaba esa promesa, una deuda sagrada. Caminó en silencio hacia la ventana mugrienta y se asomó por una rendija en el marco tapiado. La calle de afuera era una sinfonía caótica de ladridos de perros callejeros, música lejana de una cantina y el rugido ocasional de un motor tuneado. Cada sonido hacía que su corazón diera un vuelco. Cada sombra podía ser un peligro, o podía ser el coyote, su supuesto salvador. Sofía se removió y se sentó, frotándose los ojos. «Todavía nada, Javi», susurró con la voz ronca. «Todavía no, Chapara. Duerme un poco más. Necesitas guardar fuerzas», respondió él, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. Fue a sentarse a su lado, pasándole una de las 2 últimas botellas de agua que les quedaban. «Toma un poco, no mucho». Ella tomó un pequeño sorbo. «Tengo miedo», confesó, con la mirada fija en el suelo. «Mi mamá, ¿crees que nos está viendo?» Javier le pasó el brazo por los hombros. «Claro que sí. Y está orgullosa de lo valiente que eres. Ya falta poco. Cruzaremos y empezarás la escuela. Tendrás amigos, una vida normal, como ella quería». Sus propias palabras sabían a ceniza en su boca. Y si fallaba, el pensamiento era un nudo frío en su estómago. De repente, un fuerte golpe en la puerta silenció toda la casa. La media docena de personas que esperaban con ellos se congeló. Una voz grave murmuró desde afuera: «Ya es hora. Salgan de uno en uno, rápido y en silencio». El momento había llegado. El miedo era eléctrico, pero estaba mezclado con una oleada de adrenalina, de esperanza desesperada. Uno por uno, salieron a la noche oscura y sin luna, guiados por 2 figuras sombrías hacia una camioneta destartalada. Condujeron durante lo que pareció una eternidad por caminos de tierra, la camioneta rebotando violentamente. Finalmente, se detuvieron en una zona industrial, llena de esqueletos de almacenes abandonados. Allí estaba, un enorme semirremolque, sus costados de metal, brillando débilmente bajo una única luz de seguridad. «Suban, rápido, rápido, no hagan ruido», siseó el hombre, abriendo las pesadas puertas traseras. El olor a metal, caliente y aire viciado, los golpeó como un golpe físico. Adentro, en la oscuridad sofocante, podían distinguir las siluetas de docenas de otras personas ya apretujadas. Una mano se extendió para ayudar a Sofía a subir. Javier la siguió de cerca, sin soltarle la mano. Encontró un pequeño espacio para ellos contra la pared. Las puertas se cerraron de golpe, con un estruendo ensordecedor, sellándolos en una oscuridad absoluta. El cerrojo final encajó en su lugar, un sonido como el de una tumba al ser sellada. El motor rugió a la vida, y con una sacudida violenta, su viaje hacia lo desconocido comenzó. El polvo de Ciudad Juárez se colaba por las rendijas de las ventanas tapiadas, una presencia constante en la casa de seguridad. Llevaban allí 9 días. 9 días que se sentían como una eternidad suspendida, un purgatorio de calor sofocante y susurros temerosos. Javier, con apenas 20 años, pero una mirada que cargaba el peso de un viejo, mantenía su vigilia junto a Sofía. La niña, de 14, se había encogido en un rincón, abrazando sus rodillas. La promesa que le hizo a la madre de ella, Ana, antes de que la enfermedad se la llevara, resonaba en su mente como un eco incesante. «Cuídala, Javi, llévala al norte, dale la vida que yo no pude». Cada crujido del suelo de madera,
Cada coche que pasaba por la calle polvorienta era una fuente de alarma. Sería la migra, o peor, los narcos que controlaban este sector y que a veces reclutaban a los más desesperados. Javier racionaba el agua y los pocos frijoles enlatados que les quedaban, asegurándose siempre de que Sofía comiera primero. ¿Crees que vengan hoy?, preguntó ella una tarde, su voz apenas un hilo. El sol de la tarde convertía el interior de la casa en un horno. Vendrán, Sophie. Solo hay que tener paciencia, respondió Javier, aunque su propia paciencia se deshilachaba con cada hora que pasaba. Intentaba sonreír, pero el gesto se sentía falso en su rostro tenso. Le contó historias de su pueblo en Honduras, de los campos verdes y los ríos claros, un mundo que parecía pertenecer a otra vida. Sofía escuchaba en silencio, sus ojos grandes y oscuros fijos en un punto invisible de la pared. Compartían el espacio con otras 15 almas, una mezcla heterogénea de acentos centroamericanos. Un salvadoreño mayor que rezaba el rosario en voz baja, una joven pareja guatemalteca que no se soltaba la mano, y otros cuyos rostros se habían convertido en máscaras de pura y dura resignación. El aire estaba viciado, cargado con el olor del miedo y el sudor estancado. La noche del 10º día, la rutina se rompió. La puerta principal se abrió con un golpe seco. Entró un hombre corpulento, con botas polvorientas y una expresión que no admitía preguntas. Era uno de los polleros. Arriba todos, ahora, muévanse. Su voz era un látigo. Dejen todo. Solo lo que traigan puesto. Rápido. El pánico latente estalló. La gente se puso de pie torpemente, tropezando en la penumbra. Javier agarró la mano de Sofía con fuerza. «No te separes de mí», le susurró al oído. La niña asintió, temblando. Los empujaron fuera, hacia la noche fría del desierto. La luz de la luna revelaba la silueta de un tráiler enorme, estacionado a unos metros. El corazón de Javier dio un vuelco. Había oído historias sobre los viajes en tráiler, historias que terminaban en asfixia o abandono, pero no había opción. Retroceder era imposible. «Suban, suban, adentro», gritaba el hombre, empujando a la gente hacia una pequeña escalera metálica que llevaba a la parte trasera del camión. El interior era una caja de metal oscura y cavernosa. El olor a óxido y a algo químico llenaba el aire. La gente se agolpaba, empujándose unos a otros para encontrar un hueco. Javier se aseguró de que Sofía encontrara un lugar contra la pared, tratando de protegerla con su propio cuerpo. Cuando el último inmigrante estuvo dentro, las pesadas puertas comenzaron a cerrarse, bloqueando la luz de la luna. El sonido metálico y definitivo del cerrojo, al encajarse, fue como el cierre de una tumba. La oscuridad fue total, absoluta. Se escucharon sollozos ahogados y una oración nerviosa. Unos segundos después, el motor del camión rugió y con una sacudida violenta comenzaron a moverse hacia el norte, hacia la promesa de una nueva vida o hacia una trampa de la que quizás nunca saldrían. El aire en la casa de seguridad de Ciudad Juárez era una mezcla densa de polvo, sudor y miedo rancio. Llevaban 10 días encerrados, 10 días en los que el sol de Chihuahua calentaba los muros de adobe hasta convertirlos en un horno, y las noches traían un frío que se colaba por las grietas. Javier observaba a Sofía desde el rincón opuesto de la habitación. La chica, de apenas 14 años, mantenía la vista fija en una telaraña en el techo, ajena al murmullo de los otros 25 desconocidos con los que compartían ese limbo. Su rostro, enmarcado por un cabello oscuro y revuelto, era una máscara de apatía que a Javier le costaba descifrar. El recuerdo de la promesa lo golpeaba como una ráfaga de viento helado. «Tapachula»,
La orilla lodosa del río Suchiate, el caos de la gente corriendo, los gritos de la Guardia Nacional. Elena, la madre de Sofía, se había aferrado a su brazo, con los ojos febriles y una tos que le sacudía el cuerpo entero. No voy a lograrlo, Javi, había jadeado, empujando a Sofía hacia él. Júramelo, júrame que la llevarás con mi hermana a Houston. No la dejes sola, por lo que más quieras. Javier, un muchacho de 19 años, que solo había salido de su aldea, en Honduras para escapar de las maras, asintió, sellando su destino con el de aquella niña asustada. 2 días después, Elena murió en un albergue improvisado. Desde entonces, Sofía apenas hablaba, comía lo justo para no desmayarse y rechazaba cualquier intento de conversación. Javier respetaba su silencio, su duelo. Se limitaba a ser una sombra protectora, asegurándose de que nadie la molestara, compartiendo con ella la porción más grande de la escasa comida que los coyotes les dejaban en la puerta cada 2 días. El resto del grupo era un mosaico de desesperación, una familia guatemalteca que rezaba en susurros, un salvadoreño de rostro curtido que no se separaba de una pequeña navaja, y una pareja de recién casados que se abrazaban como si el mundo fuera a terminar. La noche del 10º día, la rutina se rompió, la puerta de metal rechinó y se abrió de golpe. Un hombre bajo y corpulento, al que solo conocían como el Sombra, entró sin decir palabra. Su mirada recorrió la habitación, fría y calculadora. «Es la hora», dijo, su voz rasposa como la lija. «Levántense. Tienen 2 minutos para recoger sus cosas. No quiero ni un solo ruido». El letargo se convirtió en un frenesí silencioso. La gente se movía con torpeza, recogiendo las mochilas gastadas que contenían toda su vida. Javier se acercó a Sofía y le tocó suavemente el hombro. Ella se sobresaltó, pero al verle, asintió sin expresión. Él le pasó su pequeña botella de agua. «Bebe un poco. El camino será largo». Los guiaron por un laberinto de callejones sin pavimentar, bajo un cielo sin estrellas, ahogado por las luces de la ciudad. El aire olía a polvo y a la promesa incierta del otro lado. Finalmente, llegaron a una zona industrial desolada. Allí, bajo la luz amarillenta de un único poste, esperaba la bestia. Un tráiler blanco, largo e imponente. La puerta trasera estaba abierta, revelando una oscuridad total en su interior. «Rápido, adentro, muévanse, carajo», ladró el Sombra, empujando al primero de la fila. El pánico empezó a flotar en el aire. Javier tomó la mano de Sofía. Estaba fría como el hielo. «No te separes de mí», le susurró al oído, más para convencerse a sí mismo que a ella. La empujó suavemente hacia adelante y subieron juntos a la caja metálica. El hedor a óxido y a encierro los envolvió. Apenas tuvieron tiempo de encontrar un hueco en el suelo, cuando la pesada puerta se cerró con un estruendo metálico que selló su destino. La oscuridad fue absoluta, total. Y luego, el sonido seco del cerrojo confirmó que la trampa se había cerrado. El aire en la pequeña casa de Anapra, un barrio olvidado en las afueras de Ciudad Juárez, estaba cargado con el olor a polvo, sudor rancio y un miedo que hervía a fuego lento. Durante 10 días, ese había sido su mundo. 2 habitaciones estrechas compartidas por 15 almas, todas suspendidas en el purgatorio de la espera. Javier, con su figura desgarbada y unos ojos que habían visto demasiado para sus 19 años, estaba sentado en un colchón manchado, su brazo como una barrera protectora alrededor de Sofía. Ella tenía 13 años, pero las penurias de su viaje desde Honduras le habían arrancado la niñez, dejando en su lugar una madurez silenciosa y observadora. La mirada de Javier se desvió hacia la ventana mugrienta,
donde el implacable sol de Juárez castigaba la calle sin pavimentar. Su mente, sin embargo, estaba a kilómetros y meses de distancia, en una habitación húmeda y mal iluminada en San Pedro Sula. Aún podía oler el aroma empalagoso a desinfectante barato y enfermedad. Elena, la madre de Sofía, yacía en la cama, su respiración un sonido superficial y estertóreo. Su mano, frágil y fría, se había aferrado a la de él con una fuerza sorprendente. Javi había susurrado, su voz un carraspeo seco. «Cuídala, prométeme que la llevarás al otro lado, que no la dejarás sola». Él se había tragado el nudo en la garganta, su propio dolor eclipsado por el inmenso peso de su petición. «Te lo prometo, Elena, como si fuera mi propia hermana». La promesa resonaba ahora en su cabeza, un mantra constante y pesado. Lo había impulsado a través de los traicioneros viajes en La Bestia, las noches escondiéndose de los cárteles y las patrullas de inmigración, y el hambre corrosiva, que era una compañera constante. Cada vez que Sofía tropezaba, exhausta y llorando, la súplica moribunda de Elena le había dado la fuerza para levantarla y seguir adelante. En la casa de seguridad de Juárez, los días se confundían. Les daban de comer, una vez al día, una mísera porción de frijoles y tortillas que deslizaban por una ranura en la puerta por un hombre al que nunca vieron con claridad. Las reglas eran simples y absolutas. Nada de ruido, nada de mirar por las ventanas, nada de salir de la habitación. Los coyotes eran figuras espectrales, su autoridad comunicada a través de amenazas y órdenes escuetas de sus secuaces. Un hombre de El Salvador había intentado hacer demasiadas preguntas el tercer día y fue sacado a rastras en mitad de la noche. No regresó. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Javier hacía lo posible por proteger a Sofía de la palpable desesperación. Inventaba historias, susurraba chistes o la retaba a juegos silenciosos de piedra, papel o tijera. Pero veía cómo la esperanza se atenuaba en sus ojos con cada día que pasaba. En la 10ª noche, la rutina se hizo añicos. La puerta principal se abrió de golpe y dos hombres de rostros duros y pistolas metidas en los vaqueros irrumpieron. «Arriba, cabrones, ya es hora, rápido, rápido, no agarren nada». El pánico estalló. La gente se apresuró a coger sus pocas pertenencias, una caótica sinfonía de susurros ahogados y pies arrastrándose. Javier agarró la botella de agua medio vacía que compartían y acercó a Sofía. «No te separes de mí, ¿me oyes?», le ordenó, con voz baja y firme. Ella asintió, su pequeña mano agarrando la de él con la fuerza de una tenaza. Los arrearon hacia la fría noche del desierto. La repentina extensión de estrellas, un contraste vertiginoso con su encierro. El aire era fresco, transportando el zumbido lejano de la ciudad que dejaban atrás. Un enorme tráiler esperaba en las sombras, sus puertas traseras abiertas de par en par, como la boca de una bestia metálica. «Adentro, muévanse», ladró un coyote, empujando a la gente hacia la rampa. Javier empujó a Sofía delante de él, hacia la oscuridad del contenedor. El olor metálico a óxido y a algo acre le llenó las fosas nasales. Encontró un sitio contra la pared y la sentó en su regazo, rodeándola con sus brazos mientras el espacio se llenaba de cuerpos, cada uno un bulto de miedo y sueños frágiles. La sintió temblar. «Ya casi, Sophie», le susurró contra el pelo, las palabras sabiendo a mentira incluso para él mismo. «Ya casi llegamos». Las pesadas puertas se cerraron de golpe, sumergiéndolos en una oscuridad absoluta y sellando su destino. El sol de la tarde, en el paso, pintaba el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Un espectáculo
de una belleza serena que Javier aún encontraba difícil de asimilar. Sentado en la banca de un pequeño parque, observaba a Sofía dibujar en un cuaderno con una concentración feroz. Habían pasado 3 meses. 3 meses desde que el infierno de metal se abrió, no por su fuerza, sino por la de otros. El recuerdo llegaba en ráfagas, sin aviso. El chirrido del metal, al ser forzado desde afuera. La luz cegadora que inundó la oscuridad, revelando el horror en su totalidad. Los cuerpos inmóviles, los rostros demacrados de los que aún respiraban. Javier recordaba haber protegido los ojos de Sofía, levantándola en brazos y saliendo de la caja, con las piernas temblorosas, casi cediendo bajo el peso de la niña y el de su propia alma. Los agentes de la patrulla fronteriza se movían con una urgencia sombría. Sus voces eran un murmullo distante sobre el zumbido en los oídos de Javier. Agua. Le dieron agua, y la sintió como vidrio bajando por su garganta reseca. Ahora, en el refugio temporal que los había acogido, la vida intentaba reanudar un ritmo normal. Una abogada de inmigración, una mujer amable de ojos cansados, les había explicado la situación. Su caso era complejo. Eran testigos y víctimas de un crimen atroz que había sacudido a la comunidad. Los coyotes usaron un camión robado. Desaparecieron sin dejar rastro, les dijo con una sinceridad brutal. No habría justicia para los culpables. No, al menos, una que ellos pudieran ver. Lo más duro fue escuchar el número final. La noticia lo había llamado la tragedia del desierto. De las casi 40 almas que viajaban en ese tráiler, solo sobrevivieron 22. 17 personas, entre los que murieron por asfixia y calor dentro de la caja, y los pocos que, en un delirio inicial, lograron escapar por una pequeña escotilla del techo para luego ser devorados por la inmensidad del desierto, nunca fueron encontrados. Sus nombres se unieron a la larga lista anónima de los que perecen buscando un sueño. Fantasmas en la frontera. Javier a menudo despertaba en la noche, empapado en sudor, escuchando los golpes desesperados contra las paredes del tráiler, los lamentos que se convirtieron en silencio. Veía los rostros de los que no lo lograron, hombres y mujeres que habían compartido con él sus esperanzas apenas unas horas antes. La culpa era una sombra persistente, porque él sí y ellos no. Javier, mira, la voz de Sofía lo trajo de vuelta al presente. Le mostró su dibujo. 2 figuras, una grande y una pequeña, de la mano frente a una casa con un árbol y un sol sonriente. Era simple, infantil, y sin embargo, contenía un universo de resiliencia. En su pequeño mundo de papel, no había desierto ni oscuridad, solo un futuro. Él forzó una sonrisa, el gesto más genuino que pudo ofrecer. La tomó de la mano, su pequeña mano anclándolo a la realidad, al ahora. El camino por delante era incierto, lleno de audiencias, papeles y la constante amenaza de la deportación. Pero mientras miraba el dibujo de Sofía, Javier entendió que había cumplido la parte más importante de su promesa. La había mantenido a salvo. Sobrevivieron. El peso de los 17 perdidos sería una carga que llevaría por siempre, un recordatorio del precio de su nueva vida. Pero en los ojos de Sofía, en su inocente dibujo, encontró una razón para seguir adelante, para construir esa casa bajo el sol, un paso a la vez, lejos del eco silencioso del desierto.